Deuteronomio capítulo 5, versos 17 al 21. Vamos a completar los mandamientos en la noche de hoy y nos corresponden entonces los últimos 5 mandamientos, que son los mandamientos relacionados con el prójimo. Los primeros 4 o 3, dependiendo de cómo usted quiera hacer esa división, están relacionados con Dios. Los siguientes 2 mandamientos están relacionados con la familia, la vida en familia, y ahora estos 5 están relacionados con el prójimo. Leo la palabra del Señor en favor de todos. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Es bastante concreto el texto de esta noche. Es bastante conocido, posiblemente, si usted recuerda, por allá en la escuela dominical o los que estaban en la iglesia católica cuando hicieron catequesis, usted se aprendió los mandamientos y aprendió a enunciarlos, no necesariamente a cumplirlos, pero aprendió a enunciarlos. Y el texto comienza con un no asesinarás. Y yo sé que el texto en Reina Valera dice no matarás, pero el texto aquí está más enfocado, el término está más enfocado a esa muerte que se da, puede ser voluntaria o involuntariamente, aunque usualmente cuando se utiliza se habla de la muerte que es voluntaria, es quitar la vida a otra persona, ¿sí? Y expresa el hacerlo con la determinación, la mayoría de los casos. Y uno se puede preguntar, pero bueno, ¿cómo así que Dios da como mandamiento el no matarás? Y después manda a Israel a exterminar a diferentes pueblos. Si usted lee Josué, si usted lee Jueces, si usted puede leer los libros de Samuel, uno se da cuenta, Dios manda a matar. Y uno dice, pero al fin, ¿se puede o no se puede matar? La respuesta es no, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué Dios lo puede mandar a hacer? Porque Dios es el dueño de la vida. Y como dueño de la vida, como señor de la vida, Él controla la vida y la muerte. Pero usted y yo no somos dueños de nada en ese sentido. Entonces no podemos quitar la vida a otra persona. Ni siquiera nos podemos quitar la vida a nosotros mismos porque nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece a Dios. ¿Sí? Y entonces, sea con intención o sea sin intención, no importa, el texto nos dice no se debe matar, no se debe asesinar. ¿Sí? Y no da espacio a muchas interpretaciones. Es muy concreto, no y punto. No asesinarás. No es que si usted está muy enojado, bueno, está bien, si usted se enoja mucho puede matar a alguien. No, es no asesinarás. Toda muerte, ¿sí? Si usted lo quiere pensar, toda muerte es una derrota de la iglesia. Porque la iglesia sirve al Señor de la vida. Entonces, toda muerte, sea de un no nacido aún, o sea de una persona cualquiera en la calle, toda muerte es una derrota para la iglesia. Y en ese sentido, la iglesia se ve obligada a no apoyar el aborto, a no apoyar la guerra, a no apoyar la corrupción que genera muerte. Nada que genere muerte puede ser apoyado por la iglesia, porque nosotros vivimos bajo el mandato de no asesinarás, no matarás. Pero ese mandato se acompaña de otros más. Y el siguiente es el no adulterarás. ¿Sí? Y la expresión en hebreo aquí es más específico que lo que en español podemos conseguir.
¿sí? La palabra en hebreo indica no tendrás relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, ¿sí? Con quien no es tu pareja. Porque hay mucha gente que dice, no, pero como el mandamiento es no adulterarás, si yo todavía no me he casado, entonces yo no adultero, porque lo que yo hago es fornicación, entonces eso no está prohibido en los mandamientos. No, sí está prohibido. La prohibición del texto es tener relaciones sexuales con alguien que no es la pareja para toda la vida, ¿sí? Que no es el esposo o la esposa, ¿sí? Y en ese sentido, es un mandamiento que te obliga a cuidar de ti mismo, pero también te obliga a respetar lo que no es tuyo, a quien no es tuyo. Y es un mandamiento, si el anterior era un mandamiento para preservar la vida, esto es un mandamiento para preservar la familia, ¿sí? El adulterio, en cualquiera de sus versiones, destruye personas, destruye familias. Entonces el texto nos invita a no adulterar. Y cuando digo nos invita es una forma muy decente, bonita de decirlo, porque no nos está preguntando si queremos o no. Es un mandato del Señor. Se debe cumplir. No adulterarás. Vas a respetarte tú y vas a respetar la mujer del prójimo, vas a respetar a la hermana del prójimo, vas a respetar a toda mujer u hombre, dependiendo del caso, que no te pertenece a ti, con quien no has unido tu vida en pacto. El siguiente mandamiento es no robarás. ¿Sí? Y aquí uno entra en una discusión y no sé si usted lo ha pensado en alguna ocasión. A veces nosotros clasificamos los robos, ¿sí? Clasificamos el hurto, ¿sí? Entre el hurto que es malo porque es contra mí, el hurto que es malo porque lo hace el político X o Y que me cae mal, y el hurto que, bueno, sí, está bien porque es malicia indígena, decimos nosotros, viveza. El mandato incorpora una variedad de robos aquí. Este no robarás utiliza una expresión que significa tomar algo sin el consentimiento del propietario. ¿Sí? Entonces, la viveza, que nosotros llamamos, lo que llamamos malicia indígena, es robar, el robar que está prohibiendo acá. Pero el hurto calificado también es robar como se está prohibiendo aquí. O si de pronto usted vio que alguien dejó algo ahí y usted lo agarró y no dijo nada, eso también es el robar que el mandamiento está diciendo aquí. Nosotros tenemos que dejar de normalizar esas conductas corruptas que hemos normalizado en el día a día. Que si el señor de la revueltería, el señor de la panadería, el de las arepas nos dio más de vuelta de la que debía y usted se queda con esa de vuelta, usted está robando. Si usted agarra para usted algo que usted sabe no es suyo, usted está robando. Si alguien le prestó algo y usted se está haciendo el que no es con usted para no devolvérselo, usted está robando. Estos elementos que a veces uno considera que son menos malos porque no son cantidades enormes de dinero, para el Señor siguen yendo en contra del mandamiento. La diferencia entre robar poco y robar mucho no es una diferencia de corazón, es una diferencia de oportunidad. El que roba poco porque esa fue la oportunidad que tuvo, el que roba mucho porque esa fue la oportunidad que tuvo. Pero en ambos casos su corazón está mal, porque está pensando en quedarse con algo que no es para sí. Y participamos de ese no robarás cuando nosotros
frente a robos que vemos, y no estoy pensando en los robos violentos que uno sabe que por temor no los denuncia, pero cuando vemos que alguien en la iglesia o alguien en la casa toma algo que no es suyo, debiésemos decirlo, porque si nos callamos nos hacemos partícipes. Un ejercicio que uno hace con los niños es el dialogar y el preguntar, bueno, ¿y esto de quién es? Este lápiz, ¿cómo apareció acá? Este color, ¿cómo apareció? Y uno cree que los niños no necesariamente lo hacen por maldad, ¿sí? Simplemente tenía 10 colores y de pronto vio que tenía 9, vio un color más y lo cogió para completar sus 10. Pero si no es suyo, pues debe devolverlo porque si no está robando. Y no importa si todo el mundo lo hace. Robar es robar y está mal, así todo el mundo lo haga. Y entonces por eso debemos dejar de normalizar ese tipo de prácticas. El cuarto mandamiento de esta lista es más complejo para nosotros en la práctica. No declararás falso testimonio contra tu prójimo. Y es complejo porque sí, hace que uno se pregunte diferentes cosas. ¿Qué es falso testimonio? Y la pregunta del Evangelio, ¿quién es mi prójimo aquí? Entonces, uno tiene que pensarlo culturalmente. Mira, en el mundo antiguo, donde estaba Israel, todo lo que hay alrededor del Mediterráneo, en el mundo antiguo, el valor más importante, lo más importante que tenía una persona era el honor. Su honor era lo más importante que una persona podía tener. Entonces, si usted afectaba el nombre de una persona, usted le estaba quitando lo más importante que esa persona tenía, porque su nombre era lo que le permitía hacer negocios. Su nombre era lo que permitía que sus hijos o sus hijas se casaran. Su nombre era lo que le permitía participar de la vida social en su entorno. Y si usted le dañaba el nombre, esa persona perdía todo. Y entonces, el mandamiento es no declararás, no darás falso testimonio. Y aquí está haciendo referencia a una expresión legal. En un juicio, en una disputa entre dos personas, no declararás falsamente en contra de tu prójimo. No hablarás mal de tu prójimo. El chisme es ese tipo de cosas que son hablar mal. Pero es una lucha porque a veces el chisme nos parece chévere. Siempre nos parece el chisme chévere, siempre y cuando el chisme no sea de uno. Si el chisme es de otra persona, nos parece chévere poder comer prójimo, dicen. Entonces hablamos mal de fulanito, hablamos mal de sutanito, y no nos damos cuenta que con eso afectamos el nombre de esas personas. Si nosotros decimos algo de alguien, debe ser porque sabemos que eso que estamos diciendo es verdad. Y por eso lo decimos, porque sabemos que es verdad. Pero si usted no lo escuchó directamente, si usted no lo vio directamente, si usted no entendió lo que esa persona estaba diciendo, es preferible no decir, porque entonces usted puede estar hablando mal de su prójimo. Pero viene la pregunta en el Evangelio, ¿pero quién es mi prójimo? ¿Sí? Si hablamos del prójimo, ¿de quién estamos hablando? Porque eso es muy confuso. Hay gente que dice, no, mi prójimo es el vecino solamente o es el cercano. Pero si yo hablo mal del señor de los aguacates, pues ¿qué importa? Porque es el señor de los aguacates. No. La expresión en hebreo se entiende de múltiples formas. Entonces, con esta expresión de prójimo, se entiende al vecino, se entiende al amigo, se entiende al connacional, al compatriota, se entiende al esposo, ¿sí?
Se entiende al conocido con el cual se negocia y se entiende al enemigo, al oponente. A cualquier persona que no sea usted es su prójimo. Y usted no puede hablar mal de esas personas, no puede declarar falso testimonio. El problema no es decir algo que sí es, el problema es declarar falso testimonio. La cuestión es que tenemos que asegurarnos que lo que estamos diciendo sí sea. Porque si yo hablo mal de mi vecino, si hablo mal de mi amigo, si hablo mal de mi esposa, si hablo mal de mi compatriota, mi nacional, aún si hablo mal de mi enemigo, estoy mostrando el problema que tengo en mí, no en esa persona. El problema que yo soy y cómo entonces yo debo hablar lo que es correcto de los demás. Aun cuando no quiero a esa persona, soy consciente, no puedo afectar el nombre de esa otra persona, porque es quién es esa persona. No puedo atentar contra esa persona. Y eso es lo que el mandamiento está intentando evitar. El último mandamiento intenta cubrir todos los huecos posibles. Entonces, todo lo que no cabe en los otros mandamientos nos llegó aquí condensado en este último mandamiento, en el verso 21. No codiciarás. Y esa expresión es muy particular, ¿sí? Codiciar es una expresión que indica aquello que nos genera placer, que genera satisfacción mental, ¿sí? Que usted ve y dice, ¡ay, tan rico eso! Tan bueno aquello, ¿sí? Ustedes recuerdan el domingo, Eva ve el fruto y se da cuenta que es codiciable a los ojos, genera placer, genera satisfacción el poder verlo. Y se utiliza usualmente para aquello que se anhela, que se desea, que se ansía en forma exagerada. Cuando usted dice es que yo me muero de ganas por tomarme un café. ¿Sí? Entonces, si usted se muere de ganas por tomarse un café, usted en alguna medida está codiciando ese café. Si es suyo, no hay mucha problemática en torno a este mandamiento. El problema es si el café está en la mesa del vecino. Ahí ya tenemos problemas. ¿Sí? Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Vas a respetar la familia de tu prójimo. Vas a respetar aquello que le da placer a su prójimo, a tu prójimo, porque no es para ti. Y va acompañado de un no desearás. Y aquí la expresión es sentir un fuerte deseo por o querer fuertemente. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás su campo, no desearás su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni cosa alguna, nada. ¿Sí? Y el texto en hebreo curiosamente dice nada de todo que sea de tu prójimo. Cualquier cosa que sea de tu prójimo no la puedes desear. Ahora, hay una diferenciación que se hace aquí. Se pone en un papel más importante a la mujer del prójimo. Los mandamientos están dados en versión masculina, entonces por eso se habla de la mujer del prójimo, pero hermanas, no significa que ustedes pueden desear al hombre de su prójima. Eso no se puede hacer tampoco. Entonces no codiciarás porque esa es la vida de tu prójimo. ¿Sí? Porque si le quitan la mujer al prójimo, le estás quitando todo al prójimo. Pues tampoco desearás casa, campo, siervo, sierva, buey, asno, nada que pertenezca al prójimo. En el libro de Reyes está el relato de la viña de Nabot. No sé si usted lo recuerda.
Acab se enamora del campo de Nabot. Y Jezabel termina orquestando la muerte de Nabot, violando este mandamiento y el mandamiento anterior. Hace que se haga falso testimonio contra Nabot para poderlo matar. Entonces tampoco, también viola el no matarás, porque quiere quedarse con su campo. Y ese es el problema del deseo, ese es el problema de la avaricia, ¿sí? Que hace que nosotros queramos actuar en forma no saludable para obtener aquello que no nos pertenece. Entonces, ¿cómo entramos nosotros aquí? Hay tres elementos que me gustaría resaltar de estos mandamientos. Primero, que somos llamados a amar al prójimo. Romanos 13:9 nos recuerda algo que Jesús nos dice también, y es que los mandamientos se cumplen en amar al prójimo. Y el texto de Romanos recuerda estos mandamientos específicos, se cumplen en amar al prójimo. Somos llamados a amar a nuestro hermano. Somos llamados a amar a nuestro vecino. Somos llamados a amar a los demás colombianos. Somos llamados a amar a los venezolanos, a los chilenos, así no les hayamos ganado ayer. Y somos llamados a amar aún a la gente que le hace a uno el mal. Somos llamados a amarlos. Somos retados por la Escritura a vivir una ética del reino de Dios. Curiosamente, hemos entendido a veces que la ética del reino de Dios es creernos buenos y criticar al que no es como nosotros. Pero recuerden, no podemos afectar el nombre de otras personas. Sí debemos ser buenos, sí debemos vivir correctamente, pero somos retados a vencer el mal haciendo el bien, a demostrar al mundo que una vida transformada sí es posible, porque estamos anclados en nuestra vida al Señor. Y somos llamados, el tercer elemento, a obrar en bienestar de nuestro prójimo, no solo a no hacer mal. Cuando uno piensa en la expresión amar, amar al prójimo, esto implica no solo que no le hago daño, que es lo mínimo, no debo hacerle daño al prójimo, es que voy a obrar en beneficio de mi prójimo. Levítico capítulo 19, que es el capítulo de Levítico que más habla sobre la santidad, incorpora los elementos en los cuales nosotros amamos al prójimo. En cosas muy curiosas, no recoger el fruto en las esquinas del campo, en los linderos, para que la gente que no tiene que comer pueda recogerlos. No hablar mal del sordo, no ponerle tropiezo al ciego, no quedarnos con el salario del jornalero hasta el día siguiente. Estos elementos son demostración de que no solamente no hago mal, procuro el bien del prójimo que yo tengo. Porque amar al prójimo es procurar el bien de los demás. Y procuramos el bien con el evangelismo, porque no hay mayor bien para la vida de una persona que pueda conocer a Cristo. Pero procuramos el bien haciendo cosas para que la vida de esa persona sea mejor. Lo más importante es que conozca a Cristo, sí. Que su vida sea transformada por el evangelio, sí. Pero acompañamos eso también con que su vida sea mejor. Porque no solamente no obramos mal con estos no. No matarás, no adulterarás, no codiciarás, no declararás, no robarás. También procuramos hacer el bien para esas personas. El otro aspecto está relacionado con Cristo. Cuando le preguntan a Cristo cuál es el mandamiento más importante, él recuerda algo que está en el siguiente capítulo de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estos mandamientos que hemos visto en esta noche son eso: amar al prójimo, preservar la vida del prójimo, preservar la familia del prójimo, preservar las posesiones del prójimo, preservar el buen nombre del prójimo, preservar cualquier cosa que sea del prójimo. Eso es amarle. Ahora, en el Sermón del Monte, y en esa ética que he mencionado como la ética del reino de Dios, Jesús redimensiona los mandamientos. Mateo 5, 21 y 22 se redimensiona el no matarás. No solamente a no matarás, a no insultarás. Y uno dice, pero, ¿qué tiene que ver un insulto? ¿Por qué no puedo insultar a alguien? ¿Sí? Decirle a esta persona tan doble ánimo, ¿por qué no le puedo decir eso? A un hermano, Santiago lo dice en la Escritura, Santiago el de la Escritura. Porque en una sociedad como la nuestra, la violencia verbal es apenas la primera parte que comienza a abrigar otros tipos de violencia. Si usted ve redes sociales, periódicos, posiblemente vio el domingo, ¿sí?, a un taxista discutiendo con un ciclista ahí en el soterrado del río. Y el taxista le amaga con el carro a echarle el carro encima. Y uno ve las discusiones de la gente. ¿Quién sabe qué hizo qué le hizo el ciclista para que el taxista reaccionara así? Y es cierto, no sabemos. Pero piensa uno cómo un posible insulto, un posible acto pudo generar una tragedia en dos familias por algo que pudo comenzar pequeño. Porque eso que está viviendo ahora esta gente en Chía del camión que mató al ciclista es tragedia para la familia del ciclista y para la familia del que iba conduciendo. Entonces, el no insultar nos protege de no llegar a hacer esas cosas que se pueden lamentar y que no tienen solución. Jesús redimensiona el no adulterarás al no mirar para desear, por la misma razón. Y usted dice, ¿qué tiene de malo que yo mire con deseo a una mujer? Si no me la voy a volver a encontrar en la vida. Usted no sabe. Y el deseo comienza a ser esa primera parte que va a abrigar que usted busque la forma de pecar más aún. Entonces, por eso debemos poner el freno, no al adulterio, poner el freno mucho antes, en siquiera no mirar para desear. Porque si usted no mira para desear, no va a pasar a hacer otras cosas. Debemos guardarnos y evitar acercarnos a la posibilidad de pecar. Jesús redimensiona el no codiciarás, cuando nos dice en Lucas 12:15 que nos debemos guardar de toda avaricia. Debemos vivir con contentamiento de lo que el Señor nos ha dado. Y sí, todos tenemos derecho a superarnos, todos tenemos derecho a querer tener mejores cosas. Pero eso no significa que yo voy a negar lo que el otro tiene. Porque yo soy yo, el otro es el otro. Y el Señor trabaja con cada uno en formas diferentes. Si el Señor tiene cosas para usted, se las va a dar. Y así como si tiene cosas para otros, se las va a dar. Si usted quiere la casa como la que tiene el vecino, trabaje, sea disciplinado, sacrifíquese y haga para lo suyo. No intente tener lo que tiene el vecino, porque se va a frustrar y va a buscar formas en las cuales afectar al vecino y entonces va a atacar a su prójimo. Por eso debemos guardarnos de toda avaricia. En esta serie con los mandamientos se nos recuerda: amamos a Dios y amamos al prójimo, porque así cumplimos la ley del Señor. Que el Señor nos ayude a no asesinar,
a no adulterar, a no robar, a no declarar falso testimonio, a no codiciar la mujer del prójimo, ni nada que sea del prójimo, porque le amamos a Él, amamos a Dios y entonces amamos a nuestro prójimo. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra y por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a buscar lo mejor para el prójimo, Señor, porque te amamos a ti, porque nos amamos nosotros y entonces podemos dar del amor que tú nos has dado. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.